Y mire, usted puede de alguna manera interpretar muchas cosas, pero ni decretar un duelo por pasar y por la muerte de alguien que fue importante para Puerto Rico. Primero era un día, empezaron las críticas, porque a Charlie Kirk le habían dado no sé si 2, 3 días, 4, y cómo era que a don Rafa Itier le iban a dar nada más que 1. Pues la gobernadora ayer dice, mira, es que cómo van a hacer las exequias fúnebres y ya se sabe, pues ahora vamos a dar 2. Ni eso lo podemos hacer bien del saque. Quería comenzar con eso porque me parece importante. Y estamos en la emisora nacional de la salsa. Y don Rafael Itier, más allá de ser un ícono de la música, fue un buen puertorriqueño. Y puso el nombre de Puerto Rico muy en alto, sin escándalos, sin vergüenzas, sin nada que maculara el pasar de su vida por esta tierra. Y se nos mudó al otro barrio el sábado. Y consono con eso, ayer la familia deja saber que el domingo y el lunes van a hacer primero la misa para el pueblo en la catedral y luego una ceremonia para la familia. Ya el día lunes se había ofrecido la sede del Instituto de Cultura puertorriqueño, pero se optó por hacer la misa en la catedral el domingo y entonces el lunes la actividad un poco más reservada para la familia inmediata de quien en vida fuera Rafael Itier y Natal. Que en paz descanse el mulato mayor. He venido discutiendo una noticia en los últimos días y un poco quería comenzar hoy con la esquinita legal. Porque hubo determinaciones en el tribunal de Aybonito y hubo otras cosas que pasaron también. Liberaciones recientes. Pero para allá voy ahorita. Primero que nada, ayer les discutía el asunto de cómo este caso de el asesinato de Gabriela Nicole Prats se ha visto impactado por las expresiones que se han hecho fuera de la sala del tribunal y que a esos efectos había ido los fiscales del caso, Velázquez y Rubio, a solicitar una orden de mordaza para que se dejara de hablar de eso. Y yo le dije que eso parecía contradictorio por razón de que hay un alto interés en que se resuelva este caso y se resuelva bien. Y se ha cuestionado la narrativa y lo que dice Fiscalía que pasó allí. Y ha habido unos testimonios no solamente de las abogadas o abogados en el caso o fiscales, sino que también se han traído unos procederes del aparato investigativo, de los propios fiscales o interventores en este caso. Y se ha cuestionado si eso se hizo como se tenía que hacer, porque las herramientas que tiene un Estado para procesar a una persona por alegada conducta delictiva, más allá de que tiene que ser probado, más allá de dudas razonables, valga la redundancia, tiene que cerciorarse de que se da conforme son las reglas del juego y que se provean las garantías constitucionales que, como les he dicho, han costado sangre, sudor y sacrificio para propósitos de darle esa oportunidad a la persona que, si así lo quiere hacer, se defienda, presente prueba en contrario, pero que se le haga más difícil al Estado, que se supone que tiene unas herramientas que el ciudadano común no tiene, que no hayan sorpresas en el caso y que se le pueda confrontar con quien les acusa de esa conducta que se trata de erradicar y de hacer justicia. Y les decía también que los jueces, como juzgadores de hecho, más allá de quien pudiera hacer en su día, si es que así lo determina el imputado o imputada de delito, puede haber un jurado imparcial que pueda llegar a una determinación basada en lo que se presente allí en sala y que no hayan elementos que no necesariamente tengan que ver con lo que se puede presentar y cómo se puede presentar, y que a base de eso hagan su determinación unánimemente. Tiene que ser para un lado o para otro. Pero los jueces
que están en control y presiden el proceso y que estudiaron derecho igual que los fiscales y los abogados, son los gatekeepers, los porteros, los que dicen esto sí, esto no, por aquí vamos, hay que cuidar el proceso y cuidar que esas garantías se respeten para que el proceso sea uno justo. Y a veces hay cosas que nos parecen técnicas y que no son muy justas, pero que a pesar de que el juez o la jueza no tenga la oportunidad o mucha oportunidad de ir a los medios y defenderse y explicar por qué eso es así y ese es el Estado de Derecho, y eso le aplica también a los secretarios de agencia, por algo que voy a explicar ahorita. El juez o la juez lee periódico, ve noticias, escucha Nación Z. Y a veces en las salas de los tribunales hay unas controversias y hay que hacer lo que se llama un balance de intereses. Hay que cuidar que el proceso no se dañe, no se impacte con cosas que no van a entrar a ser consideradas por el juez o la jueza o por un jurado. Y muchas veces eso está contenido en las expresiones que hacen fiscales y abogados fuera de la sala. Y hay que cuidarse de eso. Hay que tener cuidado en cuanto a eso. Y aquí, el juez que preside el caso contra Elvia Cabrera, que es la madre a su vez de Antonieshka, que son ambas imputadas del delito de asesinato en primer grado, determina o parece determinar que es más importante que la ciudadanía esté informada sobre los cuestionamientos que están presentando las abogadas de defensa en ambos casos. Y le dice a la fiscalía, aquí no hay mordaza alguna que imponer. Aquí se está cuestionando el procesamiento del aparato investigativo de los hechos que alegadamente se recogen en una cosa que se llama pliego acusatorio y que se necesita de 26 testigos para una vista preliminar para que Fiscalía pueda aprobar su caso, cosa que del saque debe levantar banderas para las personas que hemos estudiado los procesos y que sabemos qué debe pasar ahí y qué no debe pasar también. Y les he traído el asunto de las expresiones de los oficiales del CIC en su momento dado, de la manera en que se tramitó la procesabilidad o la no procesabilidad de la joven menor de edad, que ya no es menor de edad, pero en el momento de los hechos sí lo es. Y hubo una determinación también en otra sala de ese mismo tribunal a los efectos de que no, el que no tuviese una capacidad cognitiva validada por unas determinaciones del Departamento de Educación para otros propósitos, eso no la exime de responsabilidad por el asesinato en primer grado y que eso no es óbice para devolver la jurisdicción al Tribunal de Menores. Eso se determinó ayer también y parece que las abogadas de esa situación, de ese caso, del caso de la entonces menor, van a ir y subir a intentar revisar la determinación de la juez que preside los procesos en contra de Antonieshka Áviles. Esos son los hechos. Esa es la determinación del juez en el proceso contra Elvia Cabrera y esa es la determinación de la juez que preside los procesos contra Antonieshka. Y aquí hay unas expresiones de la propia secretaria del Departamento de Justicia que son interesantes recalcar porque parecerían abundar o argumentar acerca de la solicitud presentada por los fiscales Velázquez y Rubio. Y dice la secretaria de Justicia, durante las pasadas semanas se han difundido alegaciones y comentarios que pueden generar confusión e incidir indebidamente en la percepción del caso, por lo que es necesario garantizar un proceso justo y proteger los derechos de todas las partes. Expresó en declaraciones escritas la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres. La funcionaria indicó que el Ministerio Público, representados por los fiscales Orlando Velázquez y Silda Rubio, radicó la moción con el fin de que la orden tenga efecto inmediato y limite expresiones que puedan entorpecer la pesquisa. El problema, secretaria, es que la pesquisa está entorpecida por las propias expresiones y declaraciones y procederes del aparato investigativo. Y es el trabajo de los abogados de defensa recordar,
cómo se deben hacer las cosas. Y que como vamos a televisar los procesos, es importante que esto lo conozca la ciudadanía también porque impacta lo que pasa dentro de esa sala. Y no deberían litigarse los casos en sus méritos en las escalinatas de un tribunal o en los pasillos del mismo, sino dentro de la sala. Pero aquí hay unas situaciones que no necesariamente se quedan dentro de la sala. Porque a esos oficiales del CIC, cuando hicieron expresiones públicas en los medios, no fue dentro de la sala del tribunal. Los testigos de cargo de la fiscalía se confrontaron unos a otros con las versiones. Eso sí pasó en la sala. Y quizás no queremos adelantarlos las informaciones de un testigo contra otro, pero eso se derrota. Porque los juicios son públicos. Quizás esta etapa no lo debieran ser, pero el decreto de política pública es que se televise y se sepa qué está pasando allí. Y qué pasó antes, qué pasó después. Y si la versión que tiene el Ministerio Público, entiéndase la Fiscalía, es la correcta conforme la percepción de las personas que allí estuvieron y los que investigaron también. Y si a eso le sumamos el asunto de los últimos documentos en el caso y quién estuvo allí, y quién no estuvo allí, y quién filmó, y quién permitió que se laceraran derechos de un menor o de una menor, pues más complicado todavía. Y evidentemente el juez que preside esa sala, ante los eventos que se están cuestionando, entendió necesario que esas expresiones se sigan haciendo y se siga informando a la ciudadanía. ¿Cuál es el balance de intereses aquí? No impactar el caso negativamente para un lado o para otro versus que la ciudadanía sepa qué está pasando allí. Gómez Torres recordó que los estándares éticos imponen a los abogados la obligación de expresarse con respeto, prudencia y veracidad al discutir casos activos, evitando planteamientos que puedan influir en el foro o desacreditar a las partes. De nuevo, secretaria, me parece que las partes algunos se han desacreditado ellos mismos. La petición ocurre mientras continúan los procedimientos contra Cabrera Rivera y su hija, Antoniesca Avilés, ambas imputadas del asesinato y violación a la ley de armas. Mientras que en otra de las salas, como dije ahorita, se determina que se va a mantener la procesabilidad como adulta de la joven Antoniesca Avilés. Y ahí están. Hoy continúa el proceso de la joven de la vista preliminar. Veremos a ver si se detiene por esta solicitud que habrán de hacer de elevar los procesos ante el tribunal apelativo, a ver si la juez tenía razón o no. Y mientras más se desacelere este paso, quizás una parte pudiera tener ventaja sobre la otra. Veremos a ver qué pasa. Le seguiremos dando seguimiento, valga la redundancia, a este asunto, porque pudiera volver a repetirse este tipo de situación. Y si se investigó mal o se recopiló evidencia impropiamente, como les dije ayer, hay que conocerse también. Tiene que conocerse y tiene que enviarse un mensaje a esos aparatos investigativos para que hagan las cosas bien, conforme a la jurisprudencia y al Estado de Derecho vigente, leyes, reglamentos, todo lo que cobija ese asunto. Y ayer, y no quiero adelantar obviamente lo que hablaré con el presidente del Senado, pero ocurre otra situación, nada más y nada menos que con el sargento de armas del Senado de Puerto Rico. Y mucha gente preguntando en las redes sociales por qué el propio presidente del Senado lo refiere a la Comisión de Ética. Nadie votó por ese señor. Pues sepa que ese escogido va a la votación a su vez del Pleno del Senado o de la Cámara y goza de casi todos los privilegios que tiene un funcionario electo, el sargento de armas, porque ese señor o esa señora va a intervenir a veces con los senadores o con los representantes. Los puede ir a buscar a su casa para que comparezcan y se les reviste de una autoridad que ha decidido el legislador que se faculta o queda constituida una vez se escoge y por tanto
goza de casi todos los privilegios que goza un legislador que sí fue electo por el pueblo. Por eso es que se le refiere a la Comisión de Ética para un trámite ulterior que no tiene nada que ver con lo que se imputa y ¿verdad? Y se le arresta en el lugar de un accidente donde pierde el control de un vehículo oficial bajo estado de embriaguez, y eso es la prueba que se recopiló y tendrá su proceso. Pero a la vez impacta a otro vehículo que iba transitando en la misma vía. Y el conductor de ese vehículo también iba sobre el límite cuando se le hizo la prueba de alcohol. Y se les arrestó a los dos y se les procesó conforme a la ley de tránsito. Seguimos teniendo este problema de los conductores ebrios, y cuidado si hasta con la de las sustancias controladas también, no que sea el caso en este asunto. Y vuelvo y repito, esto no son accidentes porque hay una conducta temeraria, criminal, antisocial, de ponerse al volante de un vehículo de motor. El presidente del Senado, antes que más nadie lo madrugara, él es quien provee la información. Y esto lo traigo más allá de informar lo que pasó con el sargento de armas y la suspensión de su empleo que existe automáticamente. Es un ejercicio en lo que todo funcionario, electo o no electo, debe conocer y debe hacer. Tú adelantas la información que pudiera ser nociva, a diferencia de lo que hemos visto en semanas recientes de gente que trata de esconder información que es vergonzosa o que pudiera causarle problemas. Mínimamente, en un estricto ejercicio de comunicación pública, you get ahead of the news cycle. Controlas la narrativa. Porque si viene el opositor político a sacarlo después o a ofrecer detalles, por mucho que no se haya, ¿verdad? Inclusive detalles adicionales. No, pero es que ya la persona a la cual pudiera haberle impactado esto fue él mismo quien nos dio a conocer esa información. Y no es que se reduzca el impacto, no es que lo tratemos mejor, pero ya mínimamente el aura de que se está beneficiando a alguien o que se trató de esconder la situación, porque pudiera ser una persona muy allegada a ese presidente de cuerpo o secretario de agencia o gobernación o de cualquier, esto aplica para todos lados. Como dije, más allá de que el proceder ha sido el correcto del propio presidente del Senado, tomar las acciones correctivas correspondientes en tiempo récord, él es quien sale a la luz pública a decir, esto pasó, esta persona trabaja conmigo, es mi sargento de armas en el Senado, y yo procedí no solamente a dejarle saber lo que pasó, sino que es una conducta con la cual no estamos de acuerdo y que vamos a proceder, no solamente en el aspecto que tiene ante... Felicita a la policía, inclusive, de cómo actuó. Y eso viene consono o acompañado de una expresión del propio sargento de armas pidiendo una disculpa para lo que eso pueda servir, ¿verdad? No obstante, vuelvo y lo recalco, más allá de que es noticioso porque es una persona, ¿verdad?, que tiene alguna prominencia en el país, a pesar de que muchos no lo conozcan. Es un buen ejemplo de comunicación pública de una noticia que no es muy bonita para ningún funcionario electo o designado por un gobernador o presidente. Pero se hace el ejercicio efectivo de comunicación por parte del presidente del Senado y hablaremos con él sobre eso más tarde. Ayer se llevó a cabo una continuación de vista que la está presidiendo el expresidente de la Cámara, José Aponte Hernández, y que tuvimos oportunidad de hablar con él en semanas recientes acerca de una situación que existe con los contenedores. Más allá de que si se están escaneando, si se está inspeccionando los furgones, todo lo demás, porque parece haber aquí un esquema para controlar los precios de todo lo que importamos a través de lo que parece ser un monopolio. Y hemos visto en horas recientes que hay gente que no quiere ir allí y no quiere someterse a la jurisdicción de esa comisión, que tiene amplia jurisdicción, valga la redundancia,
y que tienen que presentar unos documentos que está pidiendo José Aponte Hernández, que son importantes para su investigación. Y de las compañías que reciben los contenedores y los que lo envían también. Porque aquí, como les he recalcado y detallado consistentemente, hubo un esquema hace como 20 y pico de años donde hubo multas millonarias y fue gente presa. Porque se estaban poniendo de acuerdo las diferentes compañías, los competidores, en cuánto iban a cobrar. Y eso es colusión, eso es conspiración, y eso es casi un crimen de cuello blanco si no lo es. Pero sepan de que aquí el problema, y le pone el dedo en la llaga ayer, el vicepresidente de la Cámara de Mercadeo y de la Industria Alimentaria, Manuel Reyes Alfonso, el licenciado Manuel Reyes Alfonso, dice que aquí lo que pasa es que como hay 4 o 5 agencias que tienen jurisdicción, nadie sabe y entonces nadie ejecuta esa fiscalización efectiva sobre esa gente. Aquí el problema del saque, y lo traje y lo hablé con José Aponte Hernández, con el expresidente, es que aquí la División de Asuntos Monopolísticos del Departamento de Justicia estuvo de acuerdo con darle a una sola compañía el control de todos estos procesos. Y más allá de que fijen precios, ahora fijan los aumentos también. Y todo esto incide en lo que usted y yo pagamos cada vez que importamos productos, inclusive la comida. Y le han puesto aumento a los contenedores que traen comida. Y hasta los de los vehículos de motor también. Sin pasar por el filtro de ninguna agencia. Y hay agencias federales aquí, por lo menos hay 2 de ellas que deberían tener jurisdicción y decir algo al respecto. Y eso es lo que está intentando elevar el expresidente Aponte Hernández con esta resolución de la Cámara 195 de la Comisión de Asuntos Federales y Veteranos, la cual preside. Y lo que se propone es que haya otro organismo para que venga a hacer lo que esos 4 ahora mismo no han podido hacer. Y que haya data estadística. Y no puedo recalcar más lo que siempre les digo. Lo que no se mide, no mejora. Esa data estadística es bien importante porque va a recoger los pasos que han estado dando estos importadores y esta compañía que recibe los contenedores. Y ahí vamos a ver cuánto hemos estado pagando de más, si es que estamos pagando de más, o cuál ha sido el proceder en los diferentes momentos históricos y a qué obedece esos aumentos y a algo. Regresamos en breve aquí a Nación Z con el licenciado Eddie López. Saludos para todos los amigos que están ahí en el Facebook Live, ya escribiéndonos. Vivian Caraballo, Luis Martínez, Ronnie Bando, mi querido fraterno. Raúl Márquez Hernández está en sintonía. Un abrazo para él también. Y Neris Cladella Díaz. Así también como todos los amigos que ya están llegando a su cita en el gimnasio. El teniente coronel, ayer tuvimos oportunidad de hablar. Él hace ejercicio hasta tierna hora, Eduardo, mientras nos ve y nos sintoniza, y la gente que está llegando a su trabajo, que todavía nos está sintonizando, que está con el café en la mano. Buen provecho a todos ustedes. Como de costumbre a estas horas, hablamos con la representante y portavoz portavoz alterna de la delegación del PIB en la Cámara de Representantes, doña Adriana Gutiérrez y Colón. Buenos días, representante. Felicidades ya en la Navidad. Buenos días, Eddie. Buenos días a todas las personas que nos escuchan y muchas gracias y felicidades igual a ti y a todos los que nos sintonizan. Representante, hay todavía la sombra esta de cómo se compartió la información de miles de conductores en violación a una ley estatal y se compartió esta información para que los fueran a buscar. Y hubo que ir al tribunal a ver cómo se dio ese proceso de documentos públicos, de una solicitud de una agencia federal. Y nos dice la Unión Americana de Libertades Civiles que todavía se niegan a ofrecer la información que debería ser pública porque está contenida en récord público, y ni en la Cámara del Juez quieren presentar esos registros del Departamento de Transportación y Obras Públicas de cómo contestaron ese
no es un sopina porque no vino de un tribunal. Ese requerimiento de información de una agencia federal, y si se doblegaron así y se arrodillaron y dijeron, sí, lo que usted diga, maestro, y allí le proveyeron la información. ¿Por qué la renuencia a compartir lo que a todas luces era una contestación de un documento? Bueno, pues, ¿verdad? Yo no quiero llegar a conclusiones, pero para cualquier persona como tú, como yo, bueno, o como que nos escuchan y quienes están siguiendo esta solicitud de información pública, como tú bien hace falta este énfasis, creo que nos levanta unas claras banderas rojas de que si en efecto, primero que siempre supimos que se estaba violando con una ley estatal que tenía unos mecanismos de protección para que esta información personal y privada no fuera divulgada. Así que ya desde el principio supimos que se hizo en contra o en violación de la propia ley que aprobó el gobierno de Puerto Rico. ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo fue la solicitud? ¿Cuál fue la información que se le dio? Eso es la información pública que se está solicitando a través de la demanda de ACLU, que ya el Tribunal de Primera Instancia dijo en efecto que la información se tenía que dar, y entonces ahora el gobierno apela a esta determinación para negarse a dar la información, lo que nos da al país, nos levanta todavía más las preocupaciones de cuál fue la manera en la que se dio esta información que me parece que ya ha provocado las intervenciones de sobre 1,000 personas con estatus migratorio no regulado por la información confidencial que se le dio a través de la ley que se había aprobado en Puerto Rico de otorgar las licencias provisionales. Así que en efecto me parece a mí que a todo el país nos levanta unas serias preocupaciones que ya las teníamos, pero que ahora todavía las preocupaciones son más por esta negativa de querer dar lo que es una información pública, y creo que esta conversación es particularmente importante en momentos donde está en Fortaleza, no sé si ya llegó al escritorio de la gobernadora o rumbo, el proyecto de ley que causó mucha controversia al cierre de la pasada sesión legislativa para poner más trabas incluso al acceso de esta información pública. Así que es muy preocupante y alarmante la actitud del gobierno y ante la negativa de no querer dar lo que es una información pública de un asunto tan importante como es este, que ha tenido que ver con todas las intervenciones que se han dado, algunas incluso contrarias a la ley y al orden, contra esta, ¿verdad?, población de personas con estatus migratorio no regulado. Representante, voy a especular aquí. ¿Pudiera haber algo en términos de quién sabía y cuándo se enteró? Más allá del secretario de Transportación y Obras Públicas. Si en algún momento hicieron una llamada a alguien en la fortaleza y le dijeron, tengo esto, ¿qué hago? Pues mira, procede y entrégalo. Pudiera haber algo de eso y quizás está tratando de evitarse una situación vergonzosa, o que entonces los grupos de interés de los migrantes, de las comunidades inmigrantes en Puerto Rico pudieran tronar políticamente contra la gobernadora. Pudiéramos especular sobre eso, por supuesto que es una de las posibilidades. De hecho, al principio cuando se destapó, ¿verdad?, toda esta controversia que tenía que ver con cómo se divulgó o quién dio la orden de divulgar esta información, vimos también que hubo como un pase misil de responsabilidad, mucho que ocurre últimamente en el gobierno a través del Ejecutivo, de yo no sé, eso fue dito, un poco improvisando en las respuestas, así que esto abona precisamente hasta a que tengamos o estemos teniendo este tipo de especulaciones en un momento como ahora, que todavía vemos esa negativa del gobierno que quiere apelar una determinación ya del Tribunal de Primera Instancia. Por supuesto que pudiéramos especular sobre eso. Al final son especulaciones. Habrá que terminar, ¿verdad?, a ver qué es lo que va a decidir el Tribunal Apelativo, y esperemos al final que prevalezca la transparencia, pero más allá, yo creo que es importante insistir en las protecciones que tiene que tener el gobierno de Puerto Rico a nivel estatal con cómo se están dando estas intervenciones en Puerto Rico, que no han cesado, sino que vemos que se recrudecen ¿verdad?, a medida que pasa el tiempo, con unas intervenciones incluso
violentas, ¿no? Y que han sido muy cuestionables con la forma en la que se están llevando a cabo y por supuesto que la cooperación que ha habido por completo del gobierno estatal y de la administración de la Mire, gobernadora representante, esto Jennifer pasó en González. febrero. El secretario o el funcionario que haya recibido ese requerimiento de información, yo pienso que debería haber sabido de que no era para enviarle una postal de Navidad felicitándolos por el nuevo año, la información de las direcciones de estas personas. Número Claro, uno, por supuesto. ¿qué dice la prudencia y quizás el manual de secretario de agencia que debe hacerse ante un pedido de esta naturaleza, teniendo como marco de referencia que la agencia en particular de TOP, de Obras Públicas, es una de las más que recibe dinero del gobierno federal para propósitos del mantenimiento de carreteras, mínimamente, además de todo lo otro que recibe? Pero pudiera haber habido la posición, let's comply, como dice el americano, porque va y me quitan chavo. O esa determinación no se hace a ese nivel. Esperaríamos que no se hiciera a ese nivel, pero no me sorprendería en lo absoluto, porque en parte hemos visto que esas han sido, eso ha sido lo que ha dicho la propia gobernadora desde el día 1, cuando comenzaron las intervenciones, que tenemos que ir para atrás, porque esto ha sido otro de los temas en que la gobernadora comenzó diciendo una cosa y terminó haciendo otra. Recordemos que cuando comenzó toda la política ¿verdad? De migración dura, eso no iba a pasar en Puerto Rico, dijo ella. Eso no iba a pasar en Puerto Rico, que no se preocupara aquí la gente, que aquí habían unas protecciones, y lo primero que supimos fue que se le dio esta información protegida, personal y confidencial, de una ley que se aprobó en Puerto Rico con un articulado que decía que era una información que no se podía otorgar para otros fines, etcétera, etcétera, y que parte de las justificaciones en la colaboración, no solamente con el entregado de esta lista de información personal de estas miles de personas que confiaron en las leyes que aprobó el gobierno de Puerto Rico, pero las justificaciones en la colaboración que se han dado de todo tipo y de toda índole ha sido pues que hay que cooperar porque un poco tenemos miedo, ¿verdad? Y hay que estar de buenas con el gobierno de Donald Trump, que no nos quiten los fondos federales. Así que por supuesto que esto es parte de la ecuación y ha sido parte de la mirada en la toma de decisiones con este tipo de cooperaciones en cuanto a estas intervenciones se refiere a Puerto Rico y también a la falta de acción del propio gobierno y de la propia legislatura de aprobar algunas medidas y mecanismos de unas protecciones básicas y al menos mínimas para esta población, que es una población importante en el país y que la Asamblea Legislativa, a pesar de haber proyectos radicados para estos efectos, como lo han hecho otras jurisdicciones de los Estados Unidos. No es raro que se hagan la primera ni la última, no se hace tampoco. No es raro que se hagan estos requerimientos de información. O sea, eso ocurre todos los días, inclusive algunos vienen de la legislatura, porque, ¿verdad? Hay jurisdicción para eso. Yo quiero saber cuántos huecos tú has ¿verdad? Ubicado en las carreteras, qué sé yo. Esto pudiera venir, pero esta se sabía que venía, o se debió haber sabido que venía algo después, que va a impactar políticamente. Por eso quería dejar claro, ¿verdad? Y yo pienso, y mi instinto me dice, esto no era estrictamente una determinación del secretario. Tiene que haberlo consultado más arriba, ¿sí o no? Yo pensaría que sí, y el país piensa que sí, y lo hemos visto porque como digo, la gobernadora ha sido muy clara en sus expresiones en cuanto a la colaboración del gobierno de Puerto Rico con las agencias federales en las intervenciones. Sí, así que a nadie le debería sorprender que esto fuera una de Tengo que pausar, representante. Cuando regresemos, quiero hablar de la rehabilitación en Puerto Rico. Esto es Nación Z con el licenciado Di López. Continúo dialogando con la representante Adriana Gutiérrez Colón, portavoz alterna de la delegación del PIB en la Cámara de Representantes. El representante, parece decir el director ejecutivo de la Junta que se van, que están trazando su ruta de salida. Esperamos que sea cierto. Esperemos que así sea, ¿no? Yo creo que el país ha sido testigo. Al principio, aquí debemos recordar que cuando se anunció que venía una junta, ciertamente hubo quizás algún sector del país en estos sondeos que se hacen típicamente que quizás algunas personas la veían con buenos ojos. Dice que no solamente han provisto para la fiducia, sino que ha habido ganancia del pueblo de Puerto Rico estando ellos allí. Y de la Junta de Control Fiscal, sobre todo,
y de los contratistas de la Junta de Control Fiscal, sobre todo, que se han llevado miles de millones de dólares en el proceso. Y nos han dejado un país que yo creo que somos testigos, ¿verdad?, de las medidas de austeridad y lo que ha provocado. Y que más allá de, como se dijo en algún momento, y por lo que quizás alguna parte de la población la veía con buenos ojos, de la fiscalización, aparte de las denuncias, por supuesto, y tengo que decirlo, desde el día 1 del Partido Independentista, reconociendo que esto es una imposición que viene, ¿verdad?, como consecuencia de nuestra situación colonial con los Estados Unidos, y que era inaceptable esta presencia de esta Junta y lo que iba a provocar precisamente pues, el tiempo, ¿verdad?, pues ya vimos lo que sucedió con la presencia de la Junta. El que marciano... nos vayan a dejar en una posición mejor económicamente, yo creo que es altamente cuestionable y esos datos, ¿verdad? Esperemos que la Junta así los dé y que los haga también en contraparte con todos los gastos en los que ha incurrido la Junta. Representante, el marciano se salió de la taza. ¿Cómo es que estas expresiones vienen ahora cuando la gobernadora está anunciando que se está reuniendo en las casas acreditadoras? Parece venir emisiones de bono nuevas y poder volver a los mercados. Y esa expresión viene consono con esto, porque si volvemos a coger prestado y nos volvemos a endeudar, volveremos a lo mismo. Así mismo es. ¿Cómo le explicamos eso al marciano? Lo puede entender. Yo creo que ni un marciano lo entendería, ciertamente. Ni un marciano lo entendería. Yo creo que sería caer en los mismos errores del pasado que fueron los que nos han traído a donde estamos hoy. Es muy preocupante ver que esta sea la salida siempre de las administraciones, de seguir endeudando al país y comprometiendo las finanzas presentes y futuras de las próximas generaciones, que precisamente es lo que nos trajo a la imposición de una Junta de Control Fiscal, más allá, ¿verdad?, de la realidad colonial, y que el Congreso puede llevar a cabo este tipo de medidas porque tiene los poderes, ¿verdad?, absolutos sobre Puerto Rico como su territorio, pero que estemos teniendo estas conversaciones luego de ver a lo que nos trajo estas malas decisiones en el pasado, me parece que es una barbaridad y que es algo que el país no debe permitir. Representante, hay un mandato constitucional que provee para la rehabilitación de personas que cometen delito. Y consono con eso, hay unas regulaciones y unas leyes que proveen para la bonificación de personas convictas. Y ha habido 2 ejemplos esta semana solamente de personas que causaron un gran dolor, ¿verdad?, en hechos que tienen que ver con la ley de tránsito y que en menos de 2 años quedan fuera. Se ha hablado de que eso hay que reformarlo. Ayer el secretario de Corrección estaba con nosotros en Pelotadura y hablaba que pues esas son las regulaciones, esa es la política pública, ese es el Estado de Derecho. Mucha gente se conmueve con esto, viendo el dolor de esa madre que perdió a su hija. ¿Es algo que deberíamos mirar o conforme al mandato constitucional que provea para la rehabilitación y, como yo decía ayer, darle something to look for, algo por lo que vivir a esa persona y que se reforme y se rehabilite? Bueno, primero que todo, a todas las víctimas, que por consiguiente son los familiares de las víctimas que mueren, ¿verdad?, por o grave daño corporal. Hay gente que ha terminado en una cama sin poderse mover. Sí, que igual siguen siendo, ¿verdad?, víctimas también, sí. Ellos y sus familiares cercanos que tienen que pasar por todo este proceso. Es muy duro y es comprensible que el país se estremezca y que se haga unos cuestionamientos. Ahora bien, yo sí soy fiel creyente de un sistema que le apueste a la rehabilitación. Creo que eso debe ser el énfasis y el propósito principal de nuestro sistema de corrección, y que en muchas ocasiones vemos que se deja a un lado. Sobre todo porque las políticas públicas en términos penales y en términos, ¿verdad?, de privación de la libertad son muy punitivas y cada vez se recrudecen más. Y lo digo, ¿verdad?, desde estando ahora como representante, pero lo he visto en lo que ha sido la política pública a la que se dirige la Asamblea Legislativa, en la aprobación de medidas. ¿Qué le decimos a las personas allá afuera que piensan que esto no es justo, que esto no es justicia? El que alguien que propendió a que otra persona perdiera la vida, y de una manera como lo hizo este joven, ¿verdad?, que sale del vehículo, la mira, se vuelve y se monta y se va.
que hay una crueldad adicional y que en menos de 2 años ya esté por ahí, ¿verdad? Pudiendo disfrutar de cosas que la joven que perdió su vida no lo va a disfrutar. ¿Qué le decimos a esa familia? ¿Qué le decimos a esa persona mirando allá afuera el sistema de justicia, sí, representante? por eso mismo digo, ¿verdad? Que a mí toda mi empatía y solidaridad con estas familias y con las víctimas, entiendo el dolor, pero yo sí creo, no me parece una sana política pública estar estableciendo penas fijas e imponer penas más restrictivas de reclusión cuando ha sido mucho motivo de discusión de manera internacional en muchos países que imponer penas más altas no necesariamente tiene una correlación con que los incidentes de crímenes o actos de violencia o negligencia mermen, ¿no? Entonces yo creo que esa es una mirada también responsable que tenemos que ver como país, además de que la discreción de los jueces es sumamente importante, porque los casos y las evaluaciones se tienen que dar caso a caso también, y yo creo que pero la política pública reciente ha sido de amarrarle las manos al juzgador de hecho a la hora de sentenciar. Exactamente, por eso vengo diciendo, ¿verdad?, que la política pública, la que nos hemos movido es a todo lo contrario, es a reducir, a quitarle discreción a los jueces y a las juezas y también a imponer penas de reclusión más altas, pero hemos visto una merma en los incidentes violentos o de esta índole, no. Entonces yo creo que esa es la evaluación que tenemos que tener como país, ¿verdad? Y por eso digo que al final debe prevalecer el carácter rehabilitador de nuestro sistema, y por eso es la importancia de que los jueces y las juezas tengan la posibilidad, ¿no?, de tener un poder discrecional para evaluar los casos con las circunstancias particulares de cada uno de ellos, sin restarle méritos al dolor de las víctimas y sus familiares, por supuesto que no. Yo llevo destacando hace algún tiempo, representante, que aquí hay un poco de hipocresía también, más allá de los todólogos en las redes sociales, de cuando el evento se suscita sobre la persona o sobre su familia y eres la víctima, otra posición distinta cuando eres el victimario, la persona que comenta o que es su familiar quien tiene la situación, y otra cuando no es ninguno, que no es gente cercana a nosotros, que pues ahí abrimos la escopeta y disparamos a mansalva. Entonces, eso es lo que yo llamo los 3 lados de la verja, ¿verdad? De cómo uno ve los sucesos y el procesamiento criminal y los procesos de sentencia, dependiendo a quién sea que le toque sufrir y padecerlos. De acuerdo, y por eso cuando lo evaluamos como país tenemos que hacerlo de la manera más objetiva posible, porque uno pudiera ser víctima algún día, pero pudiera estar en una situación distinta o un ser querido también de una persona, porque hemos visto también accidentes que, por ejemplo, automovilísticos que los han causado jóvenes, estudiantes, quizás en un momento de negligencia, sí, pero por eso es importante ver las consideraciones de cada caso, porque también hay que rehabilitar una vida que quizás es un joven que cometió un error, que no significa que no debe tener unas consecuencias y cumplir con ellas, por supuesto que no, pero eso se tiene que evaluar caso a caso, y por eso es importante que cuando veamos esa política pública, más allá de reaccionar como usualmente lo hace, por ejemplo, la Asamblea Legislativa, e insisto, pues ahora vamos a hacer una ley para ponerle 50 años de cárcel, o para que no pueda tener sentencia suspendida, o para que no pueda tener bonificaciones, pues es importante, yo creo siempre, que esa discreción de las juezas y los jueces al momento de evaluar los casos con sus propias particularidades tiene que ser más allá que un proceso aritmético de imponer penas, ¿verdad?, sin mirar las particularidades de los casos. Es difícil. La percepción es importante porque le pudiera restar confiabilidad a los procesos y entonces sí que es complicado. Gracias por estar con nosotros, representante. Siempre, hablamos la semana que viene. Buen día. Así será. Excelente. Buen día. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López a través de Tele 11 y Z93. Seguimos hasta las 8. Nos despedimos de los amigos de Tele 11 para dar paso a los compañeros de En la Mañana, pero llega el presidente del Senado aquí a hablar con nosotros en Nación Z de muchos asuntos, de hechos recientes y hechos no tan recientes, a ver qué nos tiene que decir. Y habló Miguel Romero y dijo que hay que cerrar filas detrás de la gobernadora. Veremos a ver. Regresamos en breve. Aquí vive la política y antes que nadie, llévatelo, Edu. Y llegó, está aquí
tempranito vamos a hablar con él de unas cuantas cosas. El presidente del Senado, don Tomás Rivera Chats. Buenos días, felicidades. Buenos días para ti, Eddie. Felicidades para Chero también, para toda la gente que labora en Nación Z y en Tele 11. La audiencia radial y de televisión también. Nuestros mejores deseos en la Navidad. Así es. Y gracias por la oportunidad. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Presidente, 32 días para el comienzo de la tercera sesión ordinaria. Se quedaron algunas cosas pendientes. Todavía estamos esperando, en estos días se cumplen las fechas particulares si se veta o se aprueban medidas. Con lo que se quedó, con lo que pudiera venir, ¿dónde estamos? De acuerdo a lo que se prometió en la campaña y de acuerdo al programa de gobierno del PNP. Pues cómo no. Yo tengo que decirte que la inmensa mayoría de los proyectos que se han enviado a Fortaleza, que se aprobaron en la última sesión ordinaria, han logrado la firma. Con una que otra excepción, ¿verdad? La mayoría de las medidas han sido firmadas por la señora gobernadora. ¿Qué queda pendiente? Bueno, el tema de la reforma contributiva, sin lugar a dudas, que es un tema importantísimo. Sé que la gobernadora ha estado reuniéndose con el grupo de trabajo, el comité que se creó, y hace varias semanas, ¿verdad? Yo diría que ya cerca de poco más de un mes. Nos reunimos con la gobernadora, el presidente de la Cámara y yo, y ella nos mostró, junto al secretario de Hacienda y el jefe de OGP, varios modelos, pero no tenían específicamente uno, ¿verdad?, seleccionado. La propia gobernadora hizo unas recomendaciones a ese grupo durante esa reunión que me parecieron que era mejor que lo que habían traído a la consideración de ella. Bueno, la gobernadora hizo unas recomendaciones allí que creo que fueron excelentemente buenas. Y pues estamos esperando que lo traiga, ¿verdad? Y se ha hablado de que hay que aprobar una reforma contributiva. Bueno, pues claro, pero tiene que erradicarla, ¿verdad? Pero de aquella reunión no ha habido, por lo menos conmigo, una reunión ni con los senadores de la Comisión de Hacienda, una reunión para decir, bueno, este es el mapa de ruta. Obviamente, como lo advertimos entonces, es importante que por nuestra condición colonial, pues se incluya o se tenga en el mapa lo que la óptica de la Junta de Control Fiscal, ¿verdad? Porque de qué nos vale. Parece que quieren irse. Hay un mensaje ahí de Robert. Por mí que se vayan ahora mismo. Se debieron irse hace tiempo. La Junta de Control Fiscal no ha resuelto nada en Puerto Rico. Muy poco. O nada. Los temas importantes se lograron gracias a la intervención de la Asamblea Legislativa. Decía el representante Gutiérrez Colón del PIB que la ganancia ha sido de ellos, no del país, en su permanencia en la isla. ¿Coincide? Bueno, la ganancia personal, ¿verdad? Por el dinero que han estado facturando. Y para sus consultores. Y para sus consultores, que hay consultores que cobran $1 millón al mes, otros que cobran un poquito menos de $1 millón al mes. Sin resultados específicos, ¿verdad? Sin lugar a dudas. Presidente, la semana pasada hubo una actividad de los 125 años de la Cámara y tanto su señoría como la gobernadora tomaron turnos en el podio y trajo el asunto de la reforma contributiva, y eso hay que atarlo con unas expresiones de la gobernadora de que ella era la adulta en la mesa y los llamó a ustedes a trabajar en conjunto, ¿verdad? En ese respecto, usted le hace un apercibimiento o una exhortación más bien a que hay que presentar ya el proyecto y poderlo evaluar para que pueda tener efecto. ¿Se ha tornado álgida esa diferencia de criterio quizás en cuándo se presenta o no, si trabajan en conjunto o no, o si quién es el adulto en la mesa para evaluar los proyectos? Bueno, yo no creo que la gobernadora, cuando hizo esa expresión, lo hizo en ánimo de ofender a nadie ni de menospreciar a nadie, ¿verdad? Ella dijo que se iba a sentar como adulta en la mesa, ¿verdad? Y pues yo siempre la he visto así, ¿verdad? Como una adulta en la mesa. Pero para aprobar un proyecto de reforma contributiva, más que adultos en la mesa, hace falta el proyecto. Y modelaje, ¿cuánto cuesta? Porque si llega un adulto sin un proyecto, pues será, como decían los pipiolos, ¿verdad? Del caso aquel hostigamiento sexual, será una conversación de adultos, pero sin un proyecto, pues no hay reforma contributiva. Pero creo que están bastante cerca de producirlo y presentarlo, ¿verdad? Y la gobernadora también planteó que ella no quiere, que quería reunirse con nosotros porque no quiere que le hagan enmiendas. Bueno, ella fue presidenta de un claro, tiempo. pero ojalá, Eddie, y yo le digo al pueblo de Puerto Rico, ojalá el proyecto que presente la gobernadora sea tan extraordinario, tan fenomenal, que no requiera enmiendas. Ojalá. Si así fuera, yo soy el primero que lo aprueba, que vota a favor. Pero la experiencia nos dice que siempre hay que hacer
ajustes, siempre hay que hacer, ¿verdad? Usted es un voto, el Senado no es suyo. Claro, un voto como cualquier otro legislador y yo creo que hay que respetar el liderato de todos y cada uno de los legisladores, de mayoría y de minoría, ¿verdad? Que se expresen, que participen y que con su voto determinen si se aprueba como está, si se enmienda o si se rechaza. La última vez que hablamos desde esa silla, usted tuvo unas reservas que a mí me parecen muy importantes tenerlas en mente, y es que lo que se habría presentado que pudiera ser parte de la reforma contributiva no necesariamente iba a resolver las necesidades del sector productivo y que parecía ser beneficio para una clase más acaudalada. Claro, y que hasta tanto no la tuviera completa y viera qué hay para ese sector que lo necesita, no iba a darle paso a la evaluación del trámite. Cuando se habla de reforma contributiva, de lo que se está hablando es de redirigir recursos del gobierno de Puerto Rico con un objetivo particular de ampliar la base contributiva, de que haya más recaudo, de que haya desarrollo económico, de que haya inversión, de que la gente, ¿verdad? Sienta que hay un clima que vale la pena productividad. Invertir y producir. La gobernadora correctamente ha dicho que presentó 14 medidas que inciden en lo que sería el tema contributivo, 7 de las cuales todavía no se han aprobado, lo cual tiene razón. Pero ¿por qué no se han aprobado? Si bien es cierto que yo creo que debemos continuar incentivando los inversionistas, no tan solo de extranjeros, sino locales. Y no tan solo los locales millonarios, sino los locales pequeños y menos comerciantes que también tienen su capital con el deseo de invertir y expandir su negocio. O sea, un hombre que tenga o una mujer que tenga una estación de gasolina podría tener 2, podría tener 3, igualmente un colmado, igualmente una cafetería, una farmacia, entre muchos otros modelos de pequeños y medianos comerciantes, la industria de servicios, de igual manera. Así que cuando vemos que esos 7 proyectos que todavía no se han atendido tienen un costo sustancial, pues entonces uno tiene que decir, pues, vamos un momento, porque como todavía no tenemos la reforma contributiva para saber cuánto tenemos para darle a la clase media que por toda una vida ha estado cargando el mayor peso de las contribuciones, pues entonces lo prudente es tenerlo todo sobre la mesa, hacer el ejercicio aritmético y de esa manera poderle dar mayor beneficio al asalariado. Esos que ganan entre 35, 40 hasta 80. Hay gente que no sabe que es una ganancia de capital, presidente. Usted nos lo dijo la otra vez claro, aquí, y no que no todo el mundo tiene propiedades para vender. Pero sí, todo el mundo se levanta a pagar IVU, a pagar crimen, y a pagar la hipoteca. Claro. Y a pagar la hipoteca. Y hay familias que porque van creciendo, ¿verdad? Pues se casaron, no tenían hijos, ahora tienen 1, ahora tienen 2 hijos, 3, ¿verdad? Que tampoco es que estemos muy bollantes con la natalidad, que es otro tema. Sí. Pues entonces venden su casa para comprar otra. O sea, no la vendieron para sacar el dinero y entonces ganar dinero, no. Es otra realidad. Y la realidad les obliga. Y la realidad, correcto, la realidad les obliga y pues por eso es que es importante hacer un análisis sosegado con todos los factores sobre la mesa para que el saldo neto sea lo más positivo posible. Y que probablemente esa clase productiva trabajadora son más que los que pudiera beneficiar la otra cosa de la ganancia de capital. Yo digo que los inversionistas son productivos porque si lo son, traen dinero, son sectores productivos. Aquí en Puerto Rico algunos sectores de la prensa tienen la visión, digamos, de vamos a poner la pelea entre los ricos y los pobres, los grandes intereses, que las grandes cadenas, los grandes inversionistas. Se ha puesto a pelear al asalariado con el empresario. Y entonces, presidente, es la realidad. Eso no funciona así. Pero claro que no, porque ¿de dónde sale para pagar las cosas así, que así que yo creo que es armonizable incentivar la inversión desde el más acaudalado empresario hasta el menos afortunado económicamente empresario, con un taller laboral adecuado, bien remunerado y bien, ¿verdad?, pensado. ¿Y eso es posible en la realidad fáctica de Puerto Rico en el 2025? Claro que sí. En el 2026 ya, porque el 2025 va acabando, pero en el 2026 seguro que sí. Se ha ido Lo que pasa es que requiere que se presente. La licencia ocupacional es que se revisitó ese tema para abrir a Puerto Rico al mercado, ¿verdad? Porque hay empresarios que no vienen porque hay ciertas trabas, hay cierta burocracia, pues ciertamente ya hemos aprobado la legislación que va en esa dirección, de modo que la economía de Puerto Rico vaya creciendo. Acabo de leer un artículo que ofreció el director de Building Capital, que dice que tiene una propuesta. Voy a comunicarme con él para sentarme con él para que nos traiga, ¿verdad?, la idea, a ver si podemos presentar la legislación
que continúe moviendo a Puerto Rico en la dirección correcta. Hay un término que yo utilizo con bastante frecuencia, presidente, que tiene que ver con la diligencia debida que hace cualquier persona que vaya a hacer negocios en la jurisdicción que vaya a establecerse. Ahora mismo, una persona que vea los retos que tiene Puerto Rico más allá de ser isla, más allá de los huracanes, la situación energética, la infraestructura y tantas otras cosas que son importantes y que se deben estudiar, las leyes laborales, todo lo demás, el clima de negocio para mover su operación a Puerto Rico. Queda mucho por hacer ahí. Vamos, esa misma pregunta que tú haces, ese mismo planteamiento, exactamente el mismo. No lo pongamos desde el punto de vista de un empresario y un inversionista. Vamos a ponerlo desde el punto de vista de un trabajador asalariado, de un jefe de familia, hombre o mujer. ¿Que quiere venir a Puerto Rico a mudarse? No, que trabaja en Puerto Rico. Que está ya aquí. ¿Cuánto paga de contribuciones? ¿Cuánto es el costo energético? ¿Cuánto le cuesta la educación de sus hijos? La salud de sus hijos, el entorno de todo lo que son los elementos que son indispensables para tener una familia, para poderla criar. Y para tomar decisiones. Y para tomar decisiones. Para ese grupo es duro. Así que, sin lugar a dudas, también para los inversionistas y los empresarios que quieren venir a Puerto Rico o que quieren expandir o que quieren quedarse. No digamos que vengan. Algunos piensan irse porque ven cómo se pudiera estar complicando el escenario económico. Algunos deciden no crecer, otros deciden reducir operaciones y otros deciden ir reduciendo hasta moverse fuera de Puerto Rico. Así que se ha presentado legislación y se ha estado moviendo ese tema si alguien hubiese y creo que se han logrado avances, pero falta mucho por hacer. Si un empresario hubiese hecho esa diligencia el año pasado y la hace de nuevo este año, ¿estaba mejor el año pasado o estaría mejor ahora la condición? Sin lugar a dudas está mejor en este nuevo año porque hay nueva legislación, el tema de las licencias ocupacionales, algunos temas laborales que se han estado tocando, algunos incentivos que se han estado redirigiendo y reenfocando. Me parece que está en mucha mejor posición, sin lugar a dudas. Pero pudiera hacerse más. Y de acuerdo a la narrativa que usted ha estado llevando, puede hacerse más, inclusive pudo haberse hecho más. Claro que siempre puede hacerse más, siempre puede hacerse más. Y eso es lo que... ¿Hay unos elementos en el gobierno que impiden que eso pase? No, es la dinámica típica de la discusión, ¿verdad? De los grupos de interés, cada cual defendiendo lo suyo, ¿verdad? Claro. Y ese choque de ideas, pues a veces detiene, dilata. Por ejemplo, había oposición al proyecto para eliminar las licencias ocupacionales. Porque había gente que decía, ¡ay, nos vamos a quedar sin trabajo! Y no es así. No, esa catástrofe no ocurrió. Abrirlo así, tipo sábana, no debe haberse mirado quizás por ocupación o por cosas que tenemos reto para contratar. Es que termina siendo lo mismo. O sea, Puerto Rico tenía demasiadas licencias, demasiadas revalidas para servicios que realmente no hace falta, ¿verdad? Entonces tenemos escasez de un montón de profesiones y de vocaciones y de trabajadores, ¿verdad? Así que ante ese escenario, pues lo sensato. Un abogado que no conozca los precedentes judiciales, un arquitecto que quizás no conozca los códigos de construcción que viene de otra jurisdicción que es distinta. El médico no, porque el médico cura el catarro aquí en la China, ¿verdad? Pero hay profesiones que por la naturaleza de la jurisdicción pudiera variar y tiene que conocer y cerciorarnos que conozca la realidad de lo que es su trabajo. Dime una. Le acabo de decir dos. Los abogados están regulados por el Tribunal Supremo y no cambió en nada. Los acuerdos que hay de reciprocidad para reconocer licencias, pues, entre Puerto Rico y otros estados es el mejor ejemplo de que en otros un abogado que no conozca los precedentes puede poner en precario la libertad de una persona que no conozca los precedentes, un abogado que no conozca los precedentes, un abogado que es un incompetente. Bueno, pero y no puede ejercer la profesión. Se mudó de otro. Bueno, pues, si se mudó tiene que prepararse y tiene que entenderlo como cualquier. Pero esa ley exige que se prepare. Bueno, pero es que el Tribunal Supremo es el que regula la profesión. Esa ley no tiene nada que ver con los abogados. No tiene que ver con los abogados. O sea, que hay profesiones que no están contempladas ahí. ¿Abogados no? Ya. Eso era lo que... Hablando de plomeros, electricistas, rialtos, albañiles, entre otras cosas. Sí, lo tengo claro. Presidente, le pregunto de los elementos dentro del Ejecutivo que quizás pudieran ser piezas de tropiezo para que eso se ejecute mejor. Bueno, pero la ley se firmó. Sí, lo tengo claro. Pero esa es una de las que se ha firmado. Pero la pasada semana también, esa actividad de los 125 años de la Cámara, usted es muy estratégico en las cosas que coloca en sus publicaciones. Y hay una publicación suya que identifica a Francisco Domenech en una foto y dice, aquí saludando a la oposición política. Eso, el que estuviera la primera foto y sea usted estrechándole la mano. Pero ¿es casualidad? Eddie, no. Yo he dicho aquí
que yo creo que ¿Te lo considera la posición política? yo creo que le hace daño a la gobernadora la figura de Francisco Domenech. No es nada personal, ¿verdad? Yo creo que le está haciendo daño. Lo he dicho aquí en tu programa directamente. Yo respeto las decisiones de ella. El equipo de ella lo escoge ella, el mío lo escojo yo y cada cual escoge su equipo. Pero como PNP, entiendo que él le crea problemas, ¿verdad? Y entonces cuando vamos al tema energético, él ha estado inmerso en ese tema. Muy inmerso. Y entonces, Josué Colón, que también es mi amigo personal y yo le tengo muchísimo aprecio, el saldo neto de qué se ha logrado más allá de pelear con Luma durante todo este año y con Genera. Se enmendó el contrato de los muelles para menos términos, con una economía para el pueblo de Puerto Rico, pero todos los demás asuntos relacionados con el tema energético pues siguen en la controversia y no ha habido, mira, el deterioro de nuestro sistema eléctrico avanza más que la capacidad del mantenimiento que tiene Luma y Genera a las plantas. Eso es lo primero. Segundo. Con 19 mil millones de pesos en fondos federales. Segundo. Allí parqueado. Bueno, pero eso te voy a decir también. Segundo, la reconstrucción de la estructura que tiene que reconstruirse, mejorarse, remodelarse por el tema de los permisos y la burocracia del gobierno federal. Sí. Y la burocracia del gobierno federal, pues, limita o restringe la capacidad de avanzar con esos proyectos. Y lo mismo pasa con los proyectos de nueva construcción, ¿verdad? Si los de reconstrucción son complicados, los de construcción también. Y entonces hay una burocracia que nadie puede negar de las agencias federales en los proyectos de FEMA y de... Y no es porque los pelús se están manifestando allí amarrados al portón. No. O por lo menos todavía. No, los pelús nunca han aportado nada y no van a aportar. Así es que, de nuevo... Además de que son selectivos. Claro, de nuevo, se trata de burocracia, se trata de liderato, de ejecución. Creo que se ha avanzado en muchos temas, en muchas cosas, pero las quejas que hay sobre la burocracia de las agencias federales con los temas de FEMA y los de reconstrucción por catástrofe son similares en los estados. O sea, no es un tema exclusivo de Puerto Rico. Su lenguaje, inclusive para con los operadores privados, parecería ser más conciliatorio inclusive, y el llamado a que haya una mejor comunicación que lo que se hace desde la fortaleza. Bueno, no, mira, Eddie, yo escuché al secretario de Gobernación decir que hay varios operadores que están dispuestos a venir. Ojalá. ¿Qué proceso de competencia se para eso? Yo pues no sé, ellos tendrán que manejarlo, ¿verdad? Él y el SAL de la Energía y Alianza Público-Privada, etcétera. Ya veremos. O sea, y a veces los puertorriqueños, ¿verdad? Son blancos de opiniones y análisis de gente que no tienen la intención de resolver nada, que lo que quieren es crear un caos. Y me parece que... Porque eso provee para que otra gente mantenga sus estilos de vida. Luma se ha ganado todas las críticas que se le han hecho. Creo que tiene muchísimo espacio para mejorar. Creo que su problema principal es cómo comunicar. Y pues... ¿No le parece que, y yo lo resalto aquí en varias ocasiones, se les trata distinto? Creo que no hace falta un SAL de energía. Que a Genera también, que Genera la gobernadora dice que hubo una extorsión por parte de la barcaza y todo eso, pero a Genera se le trata distinto que a Luma. Yo creo que no hace falta un SAL de energía. Yo creo que el gobernante tiene la capacidad de sentarse con los proveedores de servicios tan necesarios y esenciales como eso y decirle, o me cumple o habrá consecuencias, ¿verdad? No hay que poner a alguien en el medio, ¿verdad? Así que, pues, ya veremos. Se ha dicho que en diciembre Fortaleza va a anunciar el mapa de ruta para cancelar un anuncio. El mapa de ruta para cancelar el contrato de Luma. Ya veremos sobre eso. Ya se está acabando el mes. Ya veremos cómo... Yo le pregunté aquí la otra vez si eso no pasaba y Luma no se iba este año. Me aceptó que impactaría el PNP. Bueno, impactaría principalmente a la gobernadora de Puerto Rico, ¿verdad? Pero ellos han dicho que lo van a hacer. Ya veremos. Ojalá que sí. Por los sucesos recientes de estas semanas, se trae una especulación de que se le está buscando un sustituto a la gobernadora para la próxima elección. Pues mira, Eddie, ¿Te consta? No, mira, Eddie, es que el PNP no tiene un problema. El PNP ganó las pasadas elecciones. El PNP tiene estructura en todo Puerto Rico. El problema tiene el PPD. Que Pablo José, de ser aparentemente la superestrella que ha ido decepcionando cada día.
Cada comparecencia de Pablo José demuestra su poca madurez, su poca capacidad, su poca experiencia y su forma elitista de manejar el partido. Así que el PNP no tiene ese problema. El PNP tiene estructura electoral, política. Que usted sepa, se le está buscando sustituto a la gobernadora en los círculos que tienen que ver con lo electoral. No que yo sepa, la gobernadora ha dicho que va a la reelección y tendrá sus seguidores, como siempre, y siempre se especula. Hay gente, por ejemplo, yo escucho a un candidato derrotado a la comisaría de Washington, que está de analista en otra emisora, hablando y opinando del PNP. Si él se cogió una pela en una primaria del Partido Popular. Entonces, recetándole candidatos al PNP, como otros que han sido demandados por libelo y difamación. Otro que fue acusado con 24 cargos, está de ahora de analista y de experto, el que cerró el gobierno, el que lo acusaron por corrupto, recetándole al PNP candidato o sugiriéndole. Breguen con el Partido Popular. Ese en particular votó por el candidato comunista. Se fue el Partido Popular. Entonces tú ves esas personas haciéndole recomendaciones al PNP. Para usted la gobernadora no está herida políticamente de muerte. Bueno, es que las primarias y las elecciones falta demasiado en 3 años, ¿verdad? Así que... Pero la mala ejecutoria percibida o la falta de ejecutoria no la marca. Bueno, lo que pasa es que esa es la opinión del Partido Popular. Okay. Esa es la opinión del liderato popular. ¿Cuál ha sido la ejecución de Pablo José? Vamos a ver. ¿Qué ha logrado Pablo José? Yo le pregunto a los puertorriqueños. Dígame usted qué ha logrado el comisionado residente que tanto cacareó para mejorar su calidad de vida. Nada. Un solo proyecto que haya dicho, bueno, pues me ayudó en el tema energético aquí, me ayudó en el tema de salud acá, me ayudó. Nada. Es pura pamplina. La que está en la silla de la gobernación y su presidente del partido, la gobernadora. No, Eddie, estamos hablando de la venga con ese cuento de los populares, no venga con ese cuento. Él es un oficial electo. Sí, perfecto. Y tiene que cumplirle a los pueblos. Y tienen que medir a la gobernadora. Y tienen que medir la ejecución. Pero usted no pertenece al PPD, usted pertenece al PNP. Claro, estamos hablando del impacto que pudiera tener lo que hace un gobernante sobre el partido de gobierno. Bien, eso estás hablando tú. Yo te estoy diciendo que todos los oficiales electos de todos los partidos tenemos que cumplir. Y ciertamente vemos que los que más critican son los menos que han hecho. Tan sencillo como eso. Pablo José es un gran paquete. Es peor candidato que Jesús Manuel. Ya lo verás. A ese punto. Seguro. Lo verás que no va a venir a las vistas del Código Electoral. Lo verás que va a ¿Por dónde va eso? Hoy hay vistas. A las 10 de la mañana. Lo verás que va a arruinar los temas. Él habla en gris. Bueno, el otro día dijo que él estaba impresionado porque Obama dijo que un orador debe pensar lo que va a decir y después decirlo. Si eso a él lo impresiona, pues imagínate tú. Esa es la oferta de la pava, Eddie. Las recientes expresiones de Darren Soto en cuanto a incluir al ELA en una próxima consulta. Pues él dijo que eso pudieran poner en el potro al PPD para que entonces tenga que definirle el estatus. Claro, ponen el potro al presidente del Partido Popular que no sabe definir nada. Así que hubo una vista pública que usted presidió, me parece. Sí, hace tiempo que Alejandro García Padilla, Rafael Hernández Colón, el gobernador don Rafael Hernández Colón y ninguno de los tres tenía una definición del Partido Popular, ninguno. Y te aseguro que no la tienen hoy. ¿Sirve eso para algo? ¿Alguna consulta en esta administración federal? Bueno, los que han dicho que debe mantenerse el ELA y que debe incluirse son ellos. Entonces, el Partido don Rafael, yo digo que cuando miramos don Rafael Hernández Colón, ¿verdad? Una persona que fue gobernador por más de un término en Puerto Rico, fue verdaderamente un líder del Partido Popular. Sí. Pues para mí era como la versión clásica de la Coca-Cola. José Alfredo y el Tigre, la versión light, y Pablo José, la zero. Ni fu ni fa con Pablo José. Votó gente una vez. Seguro, muchas veces. Claro, eso ha pasado Vamos a hablar de esos despidos y los impactos que pudieran tener cuando regresemos de la pausa. Seguro. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Continuamos dialogando. Le va a romperle el equipo a Chero con ese malletazo que tú ahí. Está bravo. Este está como el de la... Este mallete está como el de la Comisión de Asuntos del Veterano. Está eso feo de lo de los contenedores que le está dando seguimiento José Aponte Hernández, presidente. Sí. Y ahí nos jugamos la vida, porque todo lo que comemos, todo lo que nos ponemos, todo lo que compramos. Sí, yo espero que el saldo neto sea positivo. Y ya hubo gente presa una vez por eso. Cuando hubo el que esté fuera de la ley tiene que responder. Ciertamente.
Presidente, otra de las cosas que ocurre la semana pasada es el despido de una de las funcionarias que todavía la gente, oye, que vamos por la octava columna, hoy hay una de Leo Aldrich, resaltando el buen desempeño de la licenciada Rodríguez Erazo, la controversia que existe con la gobernadora a finales de la semana pasada. La gobernadora habla acerca de que si no está contenta, que se puede ir, y después la vota el viernes por la tarde. ¿Cuánto impacto puede tener esto? Reconociendo la prerrogativa que tiene un gobernador o gobernadora de tener en su equipo y mantener la confianza hasta que no la tenga de un funcionario o funcionaria. ¿Esto mueve los cimientos del PNP también? No. ¿Por ser quién es? No, yo creo que la gente que milita en mi partido milita por unas causas, ¿verdad? Milita por unos propósitos, unos objetivos específicos, no por personas, no por una figura en particular. Pero si estaba trabajando bien, estaba trabajando en pro del consumidor. Pero está bien, pero fíjate que todos los columnistas que han escrito son populares o de izquierda. Son gente que no va a votar por el PNP, aunque no hayan destituido o le habían pedido la renuncia a Valerie, que te digo, era. Pero es que la gobernadora se quedó sin defensores también, no hay escuderos, no hay mucha gente defendiendo a la presidenta. Tú tienes opinadores de la pava, opinadores de la izquierda, haciéndole recetar al PNP. Pero eso no está mal que reconozcan el desempeño de una bueno, cuando hay buena fe, sí, pero cuando es agitando la pelea, no viene de... No, claro que no tienen buena fe, esto es agitando la pelea, Eddie. Igual que cuando le reconocen a Miguel Romero que ha hecho buen trabajo en San Juan. Es que yo no le cojo ningún consejo a los populares. Llegaron terceros en la última elección. O sea, llegaron terceros, tienen un revolú, no pueden definir su estatus, no tienen una propuesta de gobierno, no tienen nada definido, no tienen nada en claro. Entonces, por otro lado, el Partido Independentista tiene 5 legisladores, 3 regalados, 3 obsequios, ¿verdad? ¿Tú conoces algún proyecto de impacto de ellos? Cuando más legisladores han tenido, menos han hecho los del Partido Independentista. Entonces quieren recetarle al PNP y hacerle sugerencias y atacar a la gobernadora. Algunos de esos analistas que ahora señalan el éxito del alcalde de San Juan, que sin lugar a dudas Miguel Romero es mi amigo personal y de hecho estuvimos hablando el otro día que lo llamé para pedirle una ayuda una ayuda a un grupo de personas y gentilmente me atendió rápido. Antes hablaban y hacían fueron compañeros en el Senado. Usted una vez le quitó la comisión, ¿verdad? Claro, porque una cosa es la amistad y otra cosa, ¿verdad? Es el trabajo. Y Miguel es un excelente ser humano y un excelente servidor público y gran alcalde, no hay duda de eso. Y al igual que removerle comisiones, también está la prerrogativa de un gobernador de remover personas de su puesto. Claro, sin lugar a dudas, igual que lo ha hecho él en su municipio con personal. Hemos dicho en las últimas horas que a esto le falta contexto todavía, quizás la parte de la conversación que hubiese habido entre ellas dos. Pero la gobernadora hizo bien en destituirla de la manera que lo destituyó. Bueno, para que yo no escojo el equipo de la gobernadora. Mira. Lo tengo claro. Usted en los zapatos de la gobernadora hubiese hecho. No, para que yo tengo los zapatos míos. Okay. Yo no me pongo los zapatos de nadie. Pero en ese contexto, vamos. No. En esas circunstancias. No, a mí no me con eso. A mí no me ve con eso, no. Yo te puedo decir a ti. Usted no se hubiese puesto en esas circunstancias. Yo te puedo decir a ti lo siguiente. Mira esto, de esta manera. Te voy a contestar de esta manera. Yo miré el desempeño de mi equipo. 1000 medidas atendidas. El 100% de los nombramientos atendidos. Atendidos para aprobar o rechazar. Y la gobernadora retiró 14 en la última sesión porque no tenían los votos, porque no completaron los documentos. 80% de ejecución y productividad en las comisiones. Pues mi equipo está funcionando. Yo no tuve que hacer cambio. Yo decía ayer anoche en Pelotadura que ese tally que usted hace, que lo tiene fresquecito en la mente y quizás en documentos o lo que sea. Y además, usted lo iba a hacer no matter what. Así la gobernadora hubiese cumplido todo lo que prometió. Y te voy a decir más, iba a sacar cuando comparamos los números de este Senado, obviamente frente al Senado anterior, pues lo superamos, pero ampliamente. Está estableciendo contrastes. Ampliamente. Pero inclusive superamos los números del Senado mío en la segunda presidencia. Sí. O sea que el Senado más productivo en la historia de Puerto Rico es el nuestro. Y yo te tengo que decir que hemos aprobado medidas de todas las delegaciones, del PIB, del PPD, de la ahora independiente de Joan Rodríguez Bebe, del compañero Eliezer Molina, que es independiente. Hemos aprobado medidas de todo y todos ellos han hecho sus aportaciones de una manera u otra. Ese es el número. Entonces, cuando yo evalúo mi equipo cumplió. Y el que falle y mantiene, exacto, porque mantienen su confianza. Claro. Y un funcionario que sea de su confianza y vaya a un medio de comunicación y lo increpen con que le están disparando de su oficina, pudiera haber un issue de confianza. No, Eddie, Valerie Rodríguez Erazo no atacó a la gobernadora nunca. Nunca. Punto. Esto no es cierto. Debió haber corregido quien decía que sí, que era un ataque de la
de la fortaleza hacia allá? Ya es tarde para bregar con eso, pero Valeria Rodríguez nunca atacó a nadie del PNP. Nunca. Eso no es cierto. Pues no la debieron haber destituido entonces. Es que yo no escojo el equipo de la gobernadora, lo escoge ella. Bueno, tiene a Domenech, que yo discrepo profundamente, creo que le hace daño, creo que es el director de la oposición política, sin él saberlo, es el director de la oposición política. Pero le respeto a ella. De la misma manera que le respeto las decisiones que tomó sobre Valerie, le respeto las de mantener a Domenech. Otra de las cosas que menciona reciente y que tiene que ver un poco con esto, y ampliamos ahorita un poquito el asunto energético, la determinación del Tribunal Supremo reciente pudiera incidir en que venga otro operador si sacan a Luma, inclusive, y la gobernadora cumple con su promesa. No sé. Esa inmunidad debió haber sido legislada. Yo no me gusta jugar a las adivinanzas. Yo no hubiese aprobado una inmunidad. No. Yo hubiese votado en contra de una inmunidad a Luma. O sea, yo no creo que hubiese tenido los votos. La inmunidad al final del día no es a la Autoridad de Energía Eléctrica, que es la compañía que maneja los activos que siguen en manos del pueblo de Puerto Lo que pasa es que la oposición política, estoy hablando estrictamente jurídico, claro, de la figura jurídica. Claro, la oposición política, que algunos tienen credenciales de periodistas, muchos de esos analistas son políticos derrotados del Partido Popular o del Partido Independentista. Quieren hacer enemigo lo bueno de lo perfecto. Entonces, antes no había una oportunidad de reclamar, ahora la hay, gracias a la gestión de la licenciada Rodríguez Erazo, la hay de reclamar. La Cámara y el Senado colaboró en ese esfuerzo. Yo estoy convencido de que la gobernadora también, el Ejecutivo también. Así es que entonces dicen, no, que es que ahora eso le va a costar a todo el mundo. No necesariamente. Cuando tú respondes en daño, tú eres abogado, tú respondes de los bienes que tú tengas, todos los bienes que tenga Luma, no uno de esta cuenta sí, de aquella cuenta no. Pero hay otros articulados que establecen la responsabilidad vicaria del dueño de los activos. Porque hay negligencia y negligencia. Claro, igual que si demandan al Estado, igual que si demandan al Estado por cualquier otra causa, igualito. Si alguien se cae en una acera, demanda al municipio, demanda al Estado, dependiendo si es Estado o municipio. Tengo que pausar, regresamos en breve. Esto no es Sociedad con el licenciado Di López atrás. Continuamos dialogando con el presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz. Presidente, nuevo año, enviaron a Fortaleza cosas para que se firme, pero más allá de lo que la gobernadora envíe como proyecto de administración, ustedes también tienen una agenda y tienen tenemos, por ejemplo, unos proyectos ya identificados. Ah, ¿verdad? Tenemos, la gobernadora envió varios nombramientos, pero 3 en particular que son, ¿verdad? ¿Son confirmables hasta ahora? Sí, todos son importantes, ¿verdad? Pero estos 3 son, ¿verdad? Apremiantes, ¿verdad? El secretario de Agricultura, Irving, que es mi amigo de muchos años, por lo menos mi voto lo tiene. Irán Torres, de igual manera, mi amigo de muchos años, compañero abogado, trabajó conmigo, también tiene mi voto. Al que no conozco es a Point Caré, ¿verdad? Que ha estado allí en Prix, y entonces pues lo conoceré hoy, lo voy a conocer. Hoy va a estar conmigo en la oficina. Y lo vamos a tener en vista pública el día 8 con la intención de que el día 12 bajarlos al pleno del Se desistió de quizás devolver o no devolver, bueno, sí, devolver a Prix a la OGP lo que quería hacer la gobernadora como un tipo de secretaría auxiliar. Ni vamos a sacar auxiliar. la educación de Prix tampoco. No. Son miles de millones de dólares. Eso no va a pasar, presidente. Eso no va a pasar. Ustedes no van a perder esa No va a pasar. Y pues yo pienso radicar cerca de 100 medidas nuevas en temas municipales de salud, de educación, para los adultos mayores, para los niños con discapacidades. 100 proyectos voy a radicar ahora en enero. ¿Qué pudiera venir ahí? ¿Tiene algo que ver con el estilo de vida? No el estilo de vida, sino la calidad de vida del puertorriqueño? El costo de vida, principalmente el costo de vida de la familia promedio en Puerto Rico, y procurar que Puerto Rico sea un destino atractivo para invertir, no para los que tienen la capacidad económica gigante, sino para que los emprendedores miren a Puerto Rico y se atrevan. El otro día conocí a unos hermanos de Guayama que tienen un proyecto extraordinario, Panocho, y están impulsando allí, y me impresionaron muchísimo. Desde mi oficina lo estamos ayudando, y gente así, que empezaron de cero, en condiciones inhóspitas, frente a un aparato burocrático que se los quería tragar, y echaron para adelante. Y así como esos 2 jóvenes puertorriqueños, hay muchos más en toda la isla que queremos. Muchas veces no hay que ayudarlos, es que no los joroben, presidente, que no le pentan el pie. Pero tuvimos que ayudarlo, en este caso tuvimos que ayudarlo, pero son mentalidades extraordinarias, ¿verdad? Emprendedores de verdad. Y así hay muchos más que queremos seguir
impulsando. Los comités esos que están trabajando diferentes cosas, reforma de permisos, parece que ya sacaron Por eso, pues vamos a ver que los proyectos. Mira, Eddie. ¿Están mirando eso de cerca ustedes también? Claro. Nosotros queremos aprobar todo lo que es el programa de gobierno de nuestro partido y en eso colaborar con nuestra gobernadora. Como te digo, yo creo que hay dos clases de permisos, ¿verdad? Los permisos que no tienen impacto en nuestros recursos naturales y ambientales, ¿verdad? Que eso hay que mirarlo, ¿verdad? Con un poquito más de cuidado, sin que la burocracia se apodere y detenga. Pero demás permisos, abrir un negocio, de ese tipo de permisos debe ser expedito, ¿sabes? Debe correr fácil. Y más si había un negocio. Por ejemplo, exacto, si había una farmacia y ahora lo tiene otro, no, tiene que empezar de cero. Pues, a veces eso es, a veces no, eso es absurdo. Tuve aquí conmigo en esa silla a Norberto Almodóvar el martes, me parece que fue, el lunes o el martes, el lunes. Y me habló acerca de eso, de cosas que son de sentido común y que debería... Y creo que en esa dirección nos estamos moviendo. Presidente, recalqué al principio del programa un hecho lamentable de un amigo y colaborador, porque lo conocemos desde hace algún tiempo, Manuel. Sí. Y usted controló la narrativa en un ejercicio de comunicación pública efectiva, ¿verdad? Y no porque lo tenga al frente, sino porque ciertamente las cosas malas tú no esperas que el contrario, la pero posición para que política... lo sepa, Manuel Vélez es como un hijo para mí. Para mí como un hijo. Yo tengo un cariño y un aprecio gigante. Pero eso es una cosa que persiste. Para cuando hay situaciones como la que ocurrieron, para un amigo, para un padre, ¿verdad? Para una persona familiar es difícil tomarla, pero para un presidente del Senado no puede ser difícil. Y pues tomamos la decisión. Él, en su típica humildad, pidió disculpas, colaboró. Ya veremos qué ocurre, ¿verdad? Porque le asisten todas las presunciones. Aquí hay dos vertientes, la de su trabajo, ¿verdad? Sí. Que es algo distinto, es sui generis, decía ahorita, porque usted lo refiere a la Comisión de Ética y mucha gente dice, pero él no es legislador. Sí, pero le aplica la Comisión. Le aplica porque hay unas protecciones o unas facultades que tiene ese puesto que puede ir a buscar legisladores y llevárselo casi arrestado. Y por tanto le reviste una autoridad que se hace un tipo de proceso donde los legisladores votan por el del Senado. Pero el cariño, el respeto y el aprecio que le tengo intacto. Lo que pasa es que eso es una cosa y actuar conforme a lo que es, ¿verdad? La transparencia y el carácter que hay que tener en el gobierno, pues es otra. El timing no es bueno tampoco porque hemos visto lo de las cosas en las carreteras, evidentemente, y el otro conductor también iba en inobservancia de la ley para lamentablemente el nivel de sobriedad, ¿no? Lamentablemente. Presidente, ¿qué pasa aquí ahora en términos de, usted reconoció la labor de la policía inclusive? Claro. Al procesar esto. Hicieron bien. Eso fue de noche, fue de día. Sí. Qué bueno que me lo dices, porque habían unos idiotas. ¿Qué hace un vehículo oficial de la Cámara del Senado? Diciendo que la fiesta del Senado, miren, la fiesta del Senado terminó a las 5 de la tarde. Y el sargento de armas, precisamente porque tiene la facultad de arrestar y tiene que estar haciendo diligencias constantemente fuera del horario, tiene un vehículo asignado. 24 horas. 24 horas. Eso siempre ha sido así, no es bajo mi presidencia. Pero había unos idiotas, hay uno que es sobrino del acusado por 24 cargos, que decía, no, pero ¿qué explicación? Mira, no seas idiota. O sea, la implicación fue que fue a la fiesta del Senado de Navidad en la fiesta del Senado no había bebidas alcohólicas pagadas por el Senado. La fiesta terminó a las 5 de la tarde. Tan sencillo como eso. Y el incidente ocurrió a las 11 de la noche. Claro, hay unos imbéciles que se hace difícil entenderlo, ¿verdad? Pero nos pueden acusar a nosotros de la capacidad menguada de esos idiotas, ¿verdad? Presidente, ya para culminar el estatus. Bueno, Puerto Rico quiere ser un estado, lo ha reiterado en múltiples ocasiones. Darren Soto creo que está equivocado en lo que está planteando. Alguna gente quiere polarizar eso contra el PNP y los estadistas. ¿Variaría el resultado que hemos tenido en las últimas dos consultas si se incluye el ELA? No. Le crea un problema a Pablo José. Porque fíjate, Pablo José dijo el otro día en un periódico, ayer creo que fue, que Jennifer no era la candidata del PNP, como si la opinión de él a alguien le importara. No tan solo en el PNP, en Puerto Rico. Y que él no ha decidido si que en el 2027 él va a decidir. Está rajándose. Es más flojo que Jesús Manuel. Ya lo verá. Pero para propósito. Y en el PNP vamos a estar unidos todos. Todos vamos a estar unidos. Sí. Claro que sí. ¿Y hay movilidad en cuanto a eso en este claro que sí. La gobernadora va a hacer su trabajo y nosotros la apoyamos en términos del gobierno y como presidente del partido nosotros no tenemos ninguna guerra con ella. Diferencia de opinión en unos temas, claro, como lo podemos tener con cualquiera. Presidente, agradecido por su disponibilidad, por su tiempo. Gracias. ¿Cómo no? Esta es una CZ con el licenciado Eddie López. Esta es la etapa final.
Estas expresiones del director ejecutivo de la Junta de Supervisión Fiscal, vuelvo y repito algo que destaqué más temprano, levantan banderas en términos de por qué y por qué ahora. Sabiendo que la potestad y el desempeño ha quedado cuestionado por el presidente Trump, que hubo un acto de destitución, que hubo un caso en el tribunal, que el caso va de camino al tribunal apelativo. Parecería como si ellos estuvieran bajo la impresión de que alguien vaya a votar por ellos para que se queden, se vayan o continúen siendo ellos. ¿Para quién es esta expresión? Cuando se les cuestionó los gastos, como muy bien lo hizo tanto la representante Gutiérrez Colón como el senador y presidente Tomás Rivera Chats. Cuando se le ha cuestionado la desaceleración en cuanto al manejo de la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica, el desarrollo económico, la fiscalización de otras cosas, el empecinarse con asuntos filosóficos y no necesariamente con asuntos que sí tengan impacto económico. Cuando hay situaciones en las cuales han permanecido en silencio, como lo es el impuesto al inventario y cuando se estaba dilucidando el futuro del proyecto, pues mínimamente uno se tiene que cuestionar por qué para unas cosas sí y para otras no. ¿Y a quién? ¿Y a quién? ¿Y a quién le está hablando Robert Mujica cuando dice sí, en efecto, ellos han cumplido con el presupuesto balanceado? Todavía está cuestionado porque hasta tanto no vengan el final del presupuesto y se sepa si se gastó lo que se... Él puede decir eso, casi puede que esté pasando, pero hasta que no lo ve en blanco y negro. No sé. ¿Le estará hablando a Kate Long? ¿Le estará hablando a las otras personas que tienen el oído del presidente? Déjame, por favor. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López atrás. Miren, querían tomarme estos minutos para resaltar varias cosas que están en prensa escrita hoy y que como a veces esa sección de negocio, pues yo no tengo negocio, yo soy un asalariado, yo trabajo por una compañía hace 20 años, no voy a mirar eso porque hay veces que hay cosas ahí, figuras que yo no entiendo ni quiero entender ni me impactan directamente. Pero sepan que sí, porque al final del día las decisiones que tome un empresario no son muy distintas a las que usted toma en su casa. A la hora de tomar decisiones y de remodelar, de cambiar las puertas, las ventanas, a qué escuela van sus hijos, si cambia o no de trabajo. Y todo eso, usted mide sus circunstancias, las de su comunidad, las de su profesión, escolaridad. Y no es muy distinto a lo que hace un empresario a la hora de decidir si abre, expande o cierra su negocio. Porque hay unas circunstancias de cuánto le cuesta producir versus la ganancia que obtiene. Y de acuerdo a eso, invierte en un riesgo. Y a veces parecería que el emprender en Puerto Rico es un deporte extremo, porque el riesgo es bien, bien complicado. ¿Verdad? Y eso va y viene con las tendencias de acuerdo al tipo de producto que usted tenga. Hay productos que siempre van a ser necesarios, como me decía don Kiko Tolmo, siempre me ha dicho. Nacer, enfermarse y morirse. Todo lo que usted provee algún servicio para alguna de esas tres, usted siempre va a tener trabajo y de ordinario va a tener ganancia porque son necesidades básicas de la gente. Y traigo esto porque hay tres noticias hilvanadas, entrelazadas, que tienen que ver con cómo el empresario mira a una jurisdicción, y no porque sea Puerto Rico, mira el comportamiento no solamente de su consumidor, de su cliente, sino de sus socios de negocios. Y dentro de esos socios de negocios está el gobierno. Está la política contributiva, están las leyes laborales, está el clima de productividad que promueve o no para propósitos de la calidad de vida que le va a dar a sus empleados
y los ajustes que tiene que hacer para tener el empleado productivo y motivado, más allá del sueldo y el salario que le paga. Ahí está el plan médico, ahí están los días de vacaciones, ahí está el tipo de facilidad que va a tener para acomodar a esos empleados. Ahora se ha hecho, después de la pandemia, el asunto del trabajo remoto, si es posible, ¿verdad? Porque atender a una persona, atender al público remoto, siempre está por teléfono, ¿no? Pero si es algo que requiera presencia de recibir personas o asuntos, pues tiene que haber personal allí. Y hay industria y hay industria. Y se trae el asunto de cómo se mira todas estas circunstancias, no a la hora de emprender, sino ya negocios que están funcionando. Y cómo esas circunstancias de un tiempo para acá han incidido en algo que se llama la confianza de ese empresario. Que de nuevo, otra cosa es expandir operaciones, crear negocios nuevos. Pero cuando usted está ya operando y miras para atrás y dice, contra, esto me costaba producirlo 3 pesos y lo vendo en 5. Y ya de momento, sin que haya pasado nada, así como el que y no lo siente, ahora me cuesta 4.50 hacerlo. Y lo tengo que seguir vendiendo los 5 pesos. Porque si le subo una peseta, me van a gritar y entonces... Y si es un artículo en el que tienes competencia, pues más aún. Y entonces hay otros intangibles de políticas que nosotros no controlamos, ni puedes hacer nada para que tu gobierno inmediato, entiéndase el alcalde o el gobernador, la maneje, como es el asunto arancelario, el asunto inflacionario y otro tipo de fenómenos que afectan el comercio. Y de nuevo, usted puede pensar que esto no es con usted, porque usted es un camionero, usted tiene un jefe hace mucho tiempo, usted trabaja para el gobierno, pues sepa que sí. Porque al final del día, mientras menos trabajos hayan y sitios de trabajo, si lo quiere ver así, ¿verdad? No cuántas oportunidades usted tiene para comprar y competir, ¿verdad? Y obtener un mejor precio y un mejor servicio, que también es una vertiente que esto está relacionado. Y entonces, pues el mismo hamburger no es el mismo, ¿verdad? Porque lo varían. Pero mientras más alternativas, debe tener mejor precio y debe tener mejor calidad y debe tener mejor servicio. Mínimamente, si lo quiere ver así, si no lo quiere ver como que es que usted vaya a ser comerciante o empresario en algún momento. Y que debemos fomentar ese empresarismo. Porque aquí lo que se paga en pensiones, lo que se paga a pesar de que sean fondos federales, ¿verdad? En muchas instancias, los subsidios que se dan no vienen del aire, viene del trabajo de empresarios puertorriqueños o foráneos que rinden sus contribuciones, y esas contribuciones son a base de el proceso y el desempeño y la actividad comercial. Y en tanto y en cuanto ese empresario perciba de que no hay un buen ambiente de negocio, eso se hace lo que se llama que se contrae. Y entonces voy a exponer menos porque no estoy tan dispuesto a perder tanto. Y a lo mejor me sale bien, pero soy más comedido. Y cuando las 3 noticias principales en los periódicos, en la sección de negocio, tiene que ver con esa cautela que está teniendo el empresario en su negocio y en su casa para en cuanto a su economía a nivel de residencia, eso empieza a preocupar. Porque sí, hay cosas que no controlamos, hay otras que sí. Y que en un sistema de mercado abierto donde se debiera poder competir por quién tiene un mejor producto y a qué precio lo ofrece, pues cuando vemos de que parecería que hay un esquema para cobrar y aumentar los contenedores de todo lo que llega a Puerto Rico, va a impactar mi fórmula, va a impactar mi toma de decisiones, va a impactar cuántos empleados yo contrate o cuántos tenga que salir de ellos. Porque esa es mi realidad.
Porque antes, siguiendo el ejemplo que di ahorita, me ganaba 2 pesos. Esa era mi ganancia y ahora es medio peso. Y si aumento el precio del producto al que lo voy a vender, me salgo del mercado. Entonces, todo eso lleva a una toma inteligente, que es lo que tiene que pasar. Porque aquí nadie está para perder ni para regalar cosas. Esto no es la provisión de utilidades del gobierno, que se compara con el carrito de hot dog que se le caen 6 de 10 hot dogs al piso y vende 4 nada más. Pero no me voy a ir por ese hueco de conejo. Porque aquí hay una industria que más allá de la varilla y el cemento ha sido barómetro de la economía y de esa percepción y confiabilidad del consumidor y del empresario también. Porque hay muy poco producto, quizás en la agricultura, que tú lo sacas de la tierra, no tienes que invertir mucho, a lo mejor limpiarlo, qué sé yo, pues empaquetarlo. Pero cuando tú traes un producto importado para presentarlo en un showroom y ponerlo ahí a ver si lo vendo, el riesgo es mayor. Y hay que tener a veces, no quiero decir bolsillos profundos, sino voluntad para aguantar el cantazo en cuanto venga, si viene o no. Y eso provoca otro clima. ¿Y a qué voy? La venta de automóviles. Hemos visto los concesionarios que están pidiendo a gritos que su socio comercial más directo, más significativo, que es el gobierno, mire ciertas cosas. De nuevo, por la política arancelaria, por la inflación, por el costo de la importación y por otros factores más que se están dando en la economía. Y ahora hay una visibilidad mayor de lo que cuestan las cosas y el precio a que se venden. Y hay un consumidor más informado y quizás eso es lo que queremos en un mercado libre. Porque esto no es comunismo y no debería haber una sola tienda para comprar la misma camisa que todos nos ponemos. Superado eso, aquí hay un tipo de política arancelaria desde hace algún tiempo que es el arbitrio. Y el arbitrio es cuando tú pones el artículo en el muelle, en este caso los vehículos de motor. No lo has vendido, no sabes si lo vas a vender, no sabes a cuánto lo vas a vender, ni cuándo, pero ya el gobierno recibe su parte y son cantidades millonarias. Y se han establecido, a base de ley del Código Contributivo, unas escalas de acuerdo al precio sugerido de venta de ese vehículo, que no se sabe si va a ser a ese precio, si va a ser a menos o pudiera ser a más también. Pero a base de lo que dice el manufacturero allá, que no necesariamente siempre es la realidad de los puertorriqueños, te dice que ese carro se va a vender a tanto. Y a base de eso, el empresario saca de su dinero para pagarle la porción que le toca al gobierno y ver en cuánto lo vende después. Ese es el Estado de Derecho. Eso es lo que el legislador quiso en su momento y esa es la ley. Y así se hace. Y la industria ha tenido buen rendimiento con eso. Con esa estructura, ¿no? Y digo que es un tipo de arancel porque si bien llegan carros de otros países del mundo, ¿verdad? Casi todo viene de Estados Unidos. Y muchas de las marcas ya manufacturan en Estados Unidos. Y estamos imponiendo un arbitrio sobre un producto en una jurisdicción norteamericana. Eso a mí me suena a arancel. Eso a mí me suena al arancel que el presidente Trump detesta de otras naciones sobre el producto americano. Lo pones en el muelle, le pagas al gobierno. Pero ¿qué pasa? En un momento dado, ¿verdad? Se estableció que esos porcentajes que cobra el gobierno, socio principal de la industria automotriz, hay que revisarlo de tiempo en tiempo. Y hay unas estructuras de acuerdo a lo que vale el producto o lo que dice el manufacturero que vale. Mire, 3 de esas estructuras, 3 de esos niveles,
ya están inoperantes porque no hay carros de $6,000 nuevos. No hay carros de $8,000 y no hay carros de $12,000. Y lo que hace estas estructuras es que después de cierto nivel, de cierto precio, lo considera un vehículo de lujo que paga hasta el 34% de lo que dice el manufacturero de lo que vale, sin tan siquiera todavía haberlo vendido, sin tenerle novio, sin tenerle ni saber cuándo. Ese es el Estado de Derecho. Y ya cualquier carro está sobre $40,000. Todavía hay carros de 10 y pico, quizás en 20, debería ser. Mire, eso hay que revisarlo y atemperarlo para saber que el carro, lo que le llaman el entry level, el baratito, el que viene con tapabocina y con power mollero, eso no viene, pero pues ya no vale $6,000 o $8,000. Entonces poner a tributar por el 34% por el carro que antes era el power mollero y el baratito, pues complicado para cualquiera. Sepan que ya para el carro financiado habíamos visto hasta 84 meses. El carro lo que tiene de garantía muchas veces son 10 años o 60,000 millas. Pues mire, sepa que ya los préstamos se están contemplando a 96 meses. ¿Por qué? Porque lo que busca todo consumidor en cualquier parte del mundo, no es porque sea Puerto Rico nada más, es la cantidad que puedo pagar de mes a mes para yo tener mi transportación y poder mover al trabajo, a las responsabilidades con los niños y a todo lo demás. Y entonces, en tanto y en cuanto los aranceles, ahora que se pagan, el precio inflado del vehículo, porque es la realidad del mercado, cosa que no podemos controlar, y ni el empresario controla tampoco. Las tasas de intereses, ¿dónde están? Automáticamente te va a disparar lo que se financia. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Y cuál es la preocupación con esto? Ni los arbitrios, ni el arancel, el precio inflado y la porción de intereses, nada de eso se queda con el carro. Ese es un dinero que se paga accesorio al vehículo. ¿Y qué es lo que pasa? Usted sabe que cuando usted saca el carro del dealer, ya eso va para atrás, el carro vale menos, la depreciación. Y en lo que esa depreciación alcanza lo que usted debe, eso es lo que se llama cuando uno está upside down, ¿verdad? Porque el carro vale menos de lo que usted debe. Y cuando lo va a cambiar o lo va a vender, pues sabe que tiene eso en las costillas. Y entonces, en lo que uno termina de pagar ese arbitrio, ese arancel, esos intereses, y empieza a abonarle a lo que vale el carro para poder tener ese valor a su favor, pudieran pasar hasta 3 o 4 años. Y eso incide, además, en que ya aquellos pagos de 250 pesos o de menos de $200, ya eso no existe. Digo, a menos que usted se quiera comprar una bicicleta eléctrica, quizá. Y entonces la toma de decisiones se complica porque toma nada más ir ahí y nadie quiere que se le afecte su crédito y todo el mundo quiere cumplir. A pesar de que vemos las reposiciones recientes de gente que se extralimitó en la pandemia sobre su verdadera capacidad con lo que podía cumplir. No con dar el pronto, sino con la responsabilidad mes a mes para poder satisfacer. Nos damos el gusto y el que venga atrás, ¿verdad? De la última la paga el diablo, es que dicen. Y estamos viendo los resultados de eso, que incide a su vez en el mercado, porque ahora hay más capotas para vender. Y ahora el dealer, no solamente en el carro nuevo que trae, tiene que competir con el usado que hay en la calle que se vende de mano a mano, sino con una cantidad de vehículos reposeídos de la misma marca, del mismo modelo y condiciones casi nuevos. Eso incide en el mercado también y en la capacidad que tiene el empresario para decidir poner ese vehículo allá afuera. Hay unas alternativas para tratar, porque todavía no hemos hablado del impuesto al inventario que también incide ahí. Y que el empresario no está para comerse nada de esos costos. Eso se pone en el vehículo. Y por eso usted va a la Florida, donde vamos todos a ver a Mickey Mouse.
y le da con visitar un dealer y usted dice, pero ven acá, ¿y cómo es que aquí el mismo carro vale $30,000 más en Puerto Rico? Pues porque la compañía del contenedor decidió cuánto le va a cobrar, porque esa fabricación no es completa en Estados Unidos y tiene un arancel, porque el arbitrio del carro y la estructura tarifaria no se ha revisado. Y eso tiene que formar parte al final del día, y para no extenderme mucho más, de la reforma contributiva. Porque aquí la transportación colectiva, bendito, y todo el mundo necesita un carro. Y si puedo meterlo al frente de la caja registradora en el sitio que voy a comprar en el mall, también lo hago. Eso es otro problema que tenemos como país. Pero todos necesitamos transportarnos, porque vivimos en una isla. Y a todo el mundo le gusta dar vueltita en el fin de semana. Y esa industria, desde que se compra el vehículo en arbitrios, desde que se pagan los derechos todos los años, con las renovaciones, cada vez que usted cambia el aceite, por ejemplo, el gobierno coge una partida de eso también. Es uno de los socios comerciales más grande que tiene cualquier gobierno en cualquier jurisdicción, no es porque sea Puerto Rico nada más. Y cuando tenemos el reporte de que un año para otro ha ido mermando cerca de un 20% la cantidad de vehículos que se venden, aquí hay una cosa que se llama el plan fiscal. Y no solamente funciona para las cosas que hacen las agencias. Aquí hay un recaudo proyectado de acuerdo a los vehículos que se vendan. Y si eso empieza a caerse, no es que no vayamos a poder cumplir, es que la Junta de Supervisión Fiscal quizás nos imponga hacer otras cosas. Y es tan fácil como traer estos valores a la realidad, a la contemporaneidad, para que se puedan ajustar. Y mientras más tú vendas, se equipara con cobrar más. Pero la fácil es no hacer nada y seguir cobrándole el 34% a todos los carros que se vendan. Ah, pues ¿sabes qué? Si lo iba a cambiar cada 2 años, ahora lo cambio cada 5. O no lo cambio y me quedo con él hasta que el carro se entierre. Y eso es un problema. Y ni hablar. La industria de servicios, la industria de renovaciones, la gestoría, la gente que trabaja en los dealers. Todo eso son empleados también que pagan planilla de contribución sobre ingresos, que pagan CRIM, que pagan IBU, que pagan luz, agua, teléfono y todo lo demás. Y eso también el gobierno coge su parte. Por eso, y sin menospreciar ninguna otra industria. No es que, ¿verdad? Y no es llorar es que esa gente son tus panas, Eddie, y estás haciendo todo esto. No. Es que es una industria tan importante o igual de importante que la de la varilla y el cemento, que es por donde se mide el índice económico. Cada vez que hacen un estudio. ¿Cuántas varillas y cuántas ventanas y cuántos cementos se ha vendido? Y eso quizás en un momento era indicativo de lo bien o lo mal que estaba Puerto Rico. Porque cuando la gente está feliz y tiene chavo, remodela la casa y hace otras cosas y pone un edificio, pone una oficina. No necesariamente ya es la realidad para propósitos de medir la actividad económica. Pero en el caso de la transportación, yo me sospecho que sí. Y sería muy difícil hacer un argumento en contrario. Así que el llamado es, y la gobernadora tiene la información, los asesores de la gobernadora también tienen la información. Los legisladores conocen del problema que esto existe y cómo si esto sigue para abajo, se pudiera complicar el panorama y mucho. Así que más allá de ayudar o estorbar, tienes tu socio de negocio, uno de los principales, gobierno, dándote la voz de alerta. Y esto es como los muertos en el crimen. Tú sabes lo que se vende porque tributa antes de que se venda, inclusive ya tú coges tu parte. Y tienen que estarse empezando a sentir la merma de este recaudo mínimamente en la porción de arbitrios y todo lo que tributa después de ahí.
Y eso le hace un hueco al gobierno. Y la Junta de Supervisión Fiscal está levantando esta bandera también. Y ustedes dicen, pero es que eso lo que va a facilitar es para que el empresario tenga más ganancia. Quizá. Debiera. Eso no es lo que queremos. Que el empresario tenga más ganancia, contrate más gente, amplíe su productividad. Lo estaba diciendo el presidente del Senado ahorita. ¿O queremos seguir que la gente siga viviendo del mantengo con subsidio y que haya cada vez una clase empresarial más reducida? Y ahí está. Cada vez que DACO hace un operativo, sea la licenciada Rodríguez Erazo, el que venga o los anteriores, la gente celebra. Le metieron una multa al colmillú ese. Peligroso. Porque el subsidio que usted puede tener en la barriada, en el residencial público, o su mamá, por ser adulta mayor, los incapacitados, ese dinero no llueve del cielo. Ese dinero viene de empresarios, no del gobierno, de la empresa privada. Regresamos en breve. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López.